Son las 8:47 de la noche. Estás recostado en el sofá con el plato vacío al lado. La cena terminó. Tu cuerpo se siente satisfecho. Crees que el día alimenticio concluyó. Pero en ese preciso instante, en las profundidades de tu cavidad abdominal, tus células de grasa visceral, las que se encuentran envolviendo al hígado, los riñones y los intestinos, acaban de procesar una señal hormonal muy concreta. Guardar, expandir, cerrar el acceso para las próximas horas. Y lo que hace que esto sea especialmente importante es que esa señal no fue disparada por lo que pusiste en el plato. Fue disparada por el momento exacto en que lo hiciste. Porque la hora de tu última comida es el factor que determina si tu organismo pasa las siguientes 8 horas liberando grasa o acumulando más. Esta noche voy a recorrer tu cuerpo contigo y mostrarte hora a hora qué ocurre desde el instante en que dejas el tenedor sobre la mesa. Lo que estás a punto de ver va a cambiar de manera permanente la hora en que terminas de comer cada noche. Pero antes de adentrarnos, necesito ser honesto contigo sobre algo importante. En el momento en que comprendas los mecanismos biológicos que operan dentro de tu cuerpo después de cada comida nocturna, vas a entender que la grasa abdominal que has intentado eliminar no ha estado protegiéndose por falta de esfuerzo de tu parte. Ha estado protegiéndose por un reloj biológico que nadie te explicó. No es un problema de disciplina, es un problema de sincronización. Y eso te devuelve un control que siempre estuvo disponible, pero que nadie te dijo que tenías. Esto es Body Simplified. Cada semana exploramos un órgano o sistema biológico diferente y te mostramos exactamente lo que ocurre dentro de tu cuerpo, junto con lo que puedes hacer al respecto de manera concreta a partir de esta noche. Si todavía no te has suscrito, hazlo ahora mismo. Y antes de comenzar, escribe en los comentarios a qué hora terminas de cenar cada noche. ¿Las 8? ¿Las 9? ¿Las 10? ¿O más tarde? Cuéntame. Porque al final de este video vas a saber con precisión cuántas horas de quema de grasa has estado bloqueando cada noche sin saberlo. Ahora, pongamos el reloj en marcha. La verdad biológica que tu médico nunca tuvo tiempo de explicarte. Tu hígado no es simplemente un órgano de filtración. Es una estructura que opera bajo su propio sistema de tiempo interno. Los científicos lo denominan oscilador hepático y funciona en ciclos de 24 horas con la misma precisión que un reloj suizo. Entre las 6 de la mañana y las 6 de la tarde, tu hígado está en su fase de máximo rendimiento. Sus enzimas de desintoxicación operan a plena capacidad. La sensibilidad a la insulina en sus células hepáticas es la más alta de todo el día. Convierte los nutrientes que ingieres en energía de manera eficiente y precisa. Es el turno de día de un sistema que fue diseñado para trabajar con la luz solar. Pero después de las 7 de la tarde, ese sistema comienza su proceso de cierre. La producción enzimática cae un 40%. La sensibilidad a la insulina en las células hepáticas se desploma. La función pancreática disminuye de manera paralela. Tu hígado ya no está intentando procesar los nutrientes que llegan. Está intentando repararse a sí mismo para el ciclo siguiente. Es su turno de mantenimiento y no puede hacer ambas cosas al mismo tiempo. Y aquí está la paradoja que está operando silenciosamente dentro de tu cuerpo cada noche. Cuando ingieres alimentos después de que tu hígado ha cerrado su turno de procesamiento, el organismo se encuentra ante una situación sin salida eficiente. No dispone de la maquinaria activa para metabolizar correctamente lo que acaba de recibir. Entonces hace lo único que puede hacer en ese momento. Convierte todo en grasa y lo guarda hasta que amanezca. Un estudio de 2019 del Instituto Salk documentó esto con una precisión extraordinaria. 2 grupos de participantes consumieron exactamente las mismas calorías y los mismos macronutrientes durante 12 semanas consecutivas. El primer grupo comió entre las 8 de la mañana y las 6 de la tarde. El segundo comió entre el mediodía y las 10 de la noche. Mismos alimentos, mismas cantidades, únicamente el horario fue diferente. El primer grupo perdió un promedio de 8.6 libras de grasa visceral. El segundo grupo no perdió nada. Algunos participantes aumentaron de peso. La única variable que explicó la diferencia fue el reloj.
El oscilador hepático opera en un ciclo biológico de 24 horas con fases perfectamente definidas. Entre las 6 de la mañana y el mediodía, la actividad de las enzimas de desintoxicación alcanza su punto máximo y la sensibilidad a la insulina es la más alta del día. Entre el mediodía y las 6 de la tarde, el procesamiento de nutrientes y la producción de bilis funcionan con máxima eficiencia. Entre las 6 y las 10 de la noche, la producción enzimática comienza a reducirse y la sensibilidad a la insulina cae un 40%. Entre las 10 de la noche y las 2 de la madrugada, el hígado entra en modo de reparación profunda y la maquinaria de procesamiento está prácticamente fuera de servicio. Entre las 2 y las 6 de la mañana, la regeneración celular impulsada por la hormona del crecimiento alcanza su actividad máxima. Cada comida que ingieres después de las 7 de la tarde llega a un hígado biológicamente no preparado para recibirla. El resultado no es simplemente un metabolismo menos eficiente, es acumulación directa y activa de grasa visceral mientras duermes. El reloj hora a hora, lo que ocurre desde que dejas el tenedor. Desde el momento en que terminas tu última comida, un reloj biológico comienza a correr, y cada hora de ese reloj tiene consecuencias precisas y medibles sobre si tu cuerpo quema grasa o la protege. Durante las primeras 4 horas, tu estómago trabaja activamente en la digestión. Tu torrente sanguíneo se llena de glucosa proveniente de los alimentos que acabas de consumir. Tu páncreas libera insulina en respuesta a esa carga de azúcar. Y aquí está el dato que transforma por completo la manera de entender la grasa corporal. La insulina funciona como una válvula de sentido único. Mientras circula en la sangre, la energía fluye hacia el interior de las células, incluidas las células de grasa. Es biológicamente imposible que la energía salga de las células grasas mientras la insulina está presente en el torrente sanguíneo. Tus células de grasa son cajas fuertes herméticas y la insulina es la única llave que las mantiene cerradas desde adentro. Si cenaste a las 9 de la noche, la insulina seguirá circulando activamente a medianoche, y la medianoche es exactamente el momento en que la hormona del crecimiento debería alcanzar su punto más alto, movilizando grasa visceral como combustible mientras duermes. Pero la hormona del crecimiento y la insulina tienen una relación inversa y absoluta. Cuando la insulina sube, la hormona del crecimiento se suprime sin excepción. La ventana de quema de grasa, que debería ocurrir entre la medianoche y las 3 de la madrugada, queda completamente bloqueada por una comida que tomaste horas antes. Esto no es especulación, es endocrinología documentada, y está sucediendo dentro de tu cuerpo cada noche. La diferencia entre cenar a las 7 y cenar a las 9 es la siguiente. Cuando tu última comida es a las 7 de la tarde, la insulina abandona tu torrente sanguíneo aproximadamente a las 10 de la noche. La hormona del crecimiento comienza a elevarse a las 11. Alcanza su punto máximo entre la medianoche y las 2 de la madrugada. La oxidación de grasas ocurre durante 4 a 5 horas durante ese periodo de actividad máxima. Cuando tu última comida es a las 9 de la noche, la insulina permanece elevada hasta pasada la medianoche. La hormona del crecimiento queda suprimida durante toda la primera mitad de tu ciclo de sueño. Para cuando la insulina finalmente desaparece, la ventana de mayor actividad de la hormona del crecimiento ya pasó. La quema de grasa se reduce hasta en un 60% en comparación con quienes cenan temprano. Y este déficit se acumula noche tras noche durante semanas y meses, hasta hacerse visible en cualquier medición de composición corporal. El segundo mecanismo, la proteína que nadie te mencionó. La historia de la insulina nocturna es solo la mitad de lo que ocurre. Existe un segundo mecanismo, y es aún más revelador. Dentro de cada célula del páncreas hay una proteína llamada BMAL1. Esta proteína actúa como el director de orquesta de la producción de insulina a lo largo del día, determinando cuándo y con qué intensidad las células beta pancreáticas responden a la glucosa según la hora. Por la mañana, la BMAL1 opera en su nivel más alto. La respuesta a la insulina es eficiente, calibrada y precisa. 50 gramos de carbohidratos, la cantidad que podrías encontrar en una porción de arroz o pan, desencadenan una liberación controlada de insulina.
Las células absorben la glucosa con rapidez, el nivel de azúcar en sangre regresa a la normalidad en poco tiempo. El sistema funciona exactamente como fue diseñado, pero la BMAL1 colapsa durante la noche. A las 8 de la noche, esos mismos 50 gramos de carbohidratos que consumiste a las 8 de la mañana generan un pico de insulina un 40% mayor. Las células responden con menos eficiencia. El azúcar en sangre permanece elevado por más tiempo. El páncreas envía más insulina intentando compensar una respuesta celular cada vez más torpe. Y todo ese exceso de insulina tiene un destino prioritario: las células de grasa visceral. La grasa visceral posee 4 veces más receptores de insulina que la grasa subcutánea. Fue diseñada específicamente para absorber el exceso de energía de manera rápida cuando la insulina está elevada. Es el depósito de emergencia del organismo y está ubicado exactamente donde menos lo deseas, rodeando tus hígados, tus riñones y tus intestinos. Cada comida nocturna rica en carbohidratos es un depósito directo en la reserva de grasa más peligrosa y metabólicamente activa de todo tu cuerpo. La actividad de la BMAL1 alcanza su pico entre las 6 de la mañana y el mediodía en las células beta pancreáticas, periodo durante el cual la producción de insulina se calibra con precisión a la carga de glucosa. Entre las 6 de la tarde y la medianoche, su actividad cae 60%. La misma carga de carbohidratos desencadena un 40% más de insulina a las 8 de la noche que a las 8 de la mañana. Y dado que las células de grasa visceral tienen 4 veces más receptores de insulina que las subcutáneas, el exceso de insulina nocturna se traduce en acumulación específica y desproporcionada de la grasa más peligrosa del cuerpo. No la grasa que ves debajo de la piel, la grasa que rodea y comprime tus órganos internos. ¿Qué ocurre cuando estableces el límite a las 7 de la tarde y dejas que las horas transcurran sin interferencia? A las 8 horas desde tu última comida, la insulina por fin desciende hasta su verdadero nivel basal, el más bajo de todo el día. En ese momento, la válvula unidireccional se abre en la dirección contraria. Una enzima llamada lipasa sensible a hormonas, conocida como HSL, se activa dentro de las células grasas. La HSL es la llave biológica que desbloquea la grasa almacenada y la libera hacia el torrente sanguíneo como combustible disponible. Por primera vez en horas, tus células de grasa visceral no están almacenando, están liberando. A las 10 horas, tu hígado detecta que no está recibiendo glucosa nueva del exterior. Comienza a movilizar el glucógeno almacenado en su interior, convirtiéndolo en glucosa para mantener estables los niveles de azúcar en sangre. ¿Tu organismo está funcionando con sus propias reservas internas? A las 12 horas, esas reservas de glucógeno se aproximan al agotamiento. El cuerpo ejecuta un cambio metabólico mayor. Activa la conversión de ácidos grasos provenientes de la grasa visceral en cuerpos cetónicos. El cerebro pasa de utilizar glucosa como combustible principal a utilizar cetonas. Y las cetonas son un combustible más limpio que la glucosa. Producen menos estrés oxidativo, generan menos inflamación y el cerebro rinde mejor con ellas que con azúcar. A las 14 horas, tu organismo ha alcanzado un estado de quema de grasa completa. La hormona del crecimiento está en su punto máximo. La HSL opera sin restricciones. La grasa visceral es la fuente de energía principal de tu cuerpo. Este es el estado para el que tu biología nocturna fue diseñada. Y la única razón por la que la mayoría de las personas nunca lo alcanza es la hora en que termina su última comida. La línea de tiempo completa es esta. De la hora 0 a la 4, digestión activa, insulina elevada, células grasas bloqueadas, modo de almacenamiento total. De la hora 4 a la 8, el azúcar en sangre se normaliza progresivamente, la insulina comienza a descender y el cuerpo accede al glucógeno hepático. A la hora 8, la insulina alcanza su nivel basal, la lipasa sensible a hormonas se activa, las células grasas se desbloquean y comienza la liberación de grasa. A la hora 10, el glucógeno hepático se agota, la hormona del crecimiento empieza a elevarse. A la hora 12,
el glucógeno es críticamente bajo. Comienza la oxidación de ácidos grasos y la producción de cetonas. A la hora 14, estado de quema de grasa completa. Hormona del crecimiento en su punto máximo. Grasa visceral como combustible principal. Cada hora después de las 7 de la tarde en que añades cualquier alimento, reinicia completamente esta línea de tiempo desde cero. Un pequeño aperitivo a las 10 de la noche retrasa el inicio de la quema de grasa hasta el mediodía del día siguiente. 14 horas de oxidación nocturna de grasa frente a cero. La diferencia acumulada a lo largo de 30 días es medible con cualquier equipo de composición corporal. Lo que la grasa visceral está haciendo a tu cuerpo más allá de cómo te ves. Hay algo más que necesitas saber sobre la grasa visceral, y es la parte que trasciende completamente la estética. La grasa visceral no es un depósito pasivo de energía almacenada, es un órgano endocrino activo que trabaja las 24 horas del día. Produce y secreta de manera continua moléculas inflamatorias llamadas citocinas, específicamente interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa y resistina. Estas 3 moléculas no se quedan donde están. Viajan directamente al hígado a través de la vena porta, que es el conducto más corto y directo entre el abdomen y el hígado. Una vez ahí, desencadenan resistencia a la insulina dentro de las células hepáticas, impulsan un estado de inflamación sistémica crónica en todo el organismo, suprimen la capacidad del sistema inmunológico de autorregularse y aceleran la progresión de enfermedades cardiovasculares, diabetes tipo 2 y deterioro cognitivo. Cada kilogramo de grasa visceral que acumulas es una fábrica de inflamación que opera sin descanso. Y debido a que esa grasa se encuentra físicamente conectada al hígado por la vena porta, su impacto inflamatorio es desproporcionadamente mayor que el de cualquier otro tipo de grasa corporal. Establecer el límite de la última comida a las 7 de la tarde no es únicamente una estrategia para perder peso. Es una medida para desactivar completamente esa fábrica de inflamación interna que trabaja incansablemente. Es una estrategia para reducir el tamaño de esa fábrica, disminuir el volumen de moléculas inflamatorias que llegan a tu hígado cada hora y reducir la inflamación sistémica que acelera el envejecimiento de cada órgano de tu cuerpo. Los estudios confirman que una reducción de apenas el 5% en la grasa visceral produce una caída significativa y mesurable en los marcadores inflamatorios circulantes. Cada noche de quema de grasa es simultáneamente una noche de reducción de inflamación. Esto no es una estrategia de adelgazamiento, es una estrategia de longevidad. Tu protocolo exacto comenzando esta noche. 5 pasos concretos con horario específico comenzando hoy. A las 5:30 de la tarde comienza a preparar tu cena, que esté centrada en proteína de calidad y verduras sin almidón, sin carbohidratos refinados en ninguna forma. Tu última comida debe construirse alrededor de pescado de aguas salvajes, carne de animales alimentados con pasto, huevos o legumbres. Estos alimentos aportan aminoácidos completos sin desencadenar la respuesta exagerada de insulina vespertina que caracteriza a los carbohidratos nocturnos. A las 7:30, siéntate a comer sin prisa y sin distracciones. Comer despacio le da tiempo a la leptina, que es tu hormona de saciedad, para enviar la señal de plenitud antes de que hayas consumido más de lo necesario. La leptina tarda aproximadamente 20 minutos en comunicar al cerebro que el estómago está satisfecho. Si comes rápido, pasas ese umbral sin notarlo. A las 7 en punto, último bocado. Este es tu límite metabólico de la noche y no es negociable ni flexible. No es una meta aproximada, es el punto de cierre que activa todo lo que sigue. A las 7:15, sal a caminar entre 15 y 20 minutos. El movimiento después de comer agota la glucosa que acaba de entrar al torrente sanguíneo mediante la contracción muscular y lo hace sin necesidad de insulina adicional. Esto reduce el pico de insulina postprandial hasta en un 30% y acelera el tiempo que transcurre hasta que tu cuerpo puede comenzar a quemar grasa. A las 8, atenúa las luces de tu entorno y guarda el teléfono. La luz azul emitida por pantallas suprime la producción de melatonina, y los receptores de melatonina en las células beta pancreáticas son los responsables de señalar el cierre de producción de insulina nocturna.
proteger la melatonina acelera directamente el cambio metabólico hacia la quema de grasa. A las 9, ajusta la temperatura de tu habitación entre 18 y 19 grados centígrados. El ambiente fresco activa el tejido adiposo pardo, que es la grasa metabólicamente activa cuya función es quemar grasa blanca para generar calor corporal. Un estudio de 2014 de los Institutos Nacionales de Salud confirmó que dormir a 66 grados Fahrenheit incrementa la actividad del tejido adiposo pardo en un 40% y la tasa metabólica basal nocturna en un 10%. A las 10, en cama. Mientras duermes, la hormona de crecimiento alcanza su nivel más alto durante los primeros 90 minutos de sueño profundo. Cada hora de sueño reparador antes de medianoche amplifica y prolonga el ciclo de quema de grasa que pusiste en marcha a las 7 de la tarde. La consistencia pesa más que la perfección. Una sola noche siguiendo este protocolo no produce ningún cambio visible. 30 noches producen cambios medibles en tu composición corporal. 90 noches transforman de manera permanente tu identidad metabólica. El momento que ocurre ahora mismo mientras lees esto. En este instante, mientras estás despierto, tu cuerpo está tomando decisiones sobre la grasa que rodea tus órganos. Está quemándola o acumulando más. Y esa decisión no fue tomada en el gimnasio ni en la cocina. Fue tomada horas antes, en el momento en que miraste el reloj y decidiste si ese bocado era necesario o no. Tu grasa abdominal no es obstinada. Tu metabolismo no está deteriorado. Tus hormonas no son el problema. Lo que ha estado ocurriendo es que has estado comiendo dentro de un intervalo de tiempo que le indica a tu biología que almacene en lugar de liberar. Cerrar ese intervalo a las 7 de la tarde le permite a tu cuerpo hacer el resto de manera automática, sin gimnasio, sin contar calorías, sin suplementos, solo una decisión tomada en el momento correcto cada noche. El comentario que quiero de ti ahora mismo es este. ¿A qué hora terminas tu última comida habitualmente? Ese número me indica con exactitud cuántas horas de quema de grasa nocturna has estado dejando pasar cada noche. Si este video te demostró que la pérdida de grasa abdominal tiene más que ver con la sincronización que con la cantidad, suscríbete. Nos vemos en el próximo video.